Bienvenidos a la clase de Ciencia y Tecnología para sexto grado. Continuaremos con la unidad número 1, fluidos. Para esta semana, el contenido 2, experimentemos la presión. Qué fácil es leer esa palabra, pero fíjate que es más fácil hacer el experimento para que puedas observar qué pasa con un fluido cuando es sometido a una presión. Te saluda el profesor Roberto, sexto grado, semana 2. Indagación. Esta clase la puedes encontrar en la página 13 a la 17 de tu libro de ciencias. Así como la densidad relaciona la masa y el volumen de una sustancia, existe otra magnitud que relaciona la fuerza y la superficie de contacto. Lo puedes comprobar como cuando reposas en tu cama. Puedes notar el comportamiento del colchón al acostarte, pero si te paras sobre un mayor o un punto, el hundimiento será mucho mayor. Fíjate bien. Ese es cuando tú te paras, pero cuando tú te acuestas, ese hundimiento no se da de esa manera. Percibiendo la presión. Iniciemos esta lección pensando en las siguientes preguntas. ¿Qué piensa que dolería menos? ¿Que una persona grande te machuque el pie mientras lleva un zapato deportivo? ¿O una persona pequeña te machuca el pie, pero esta persona lleva un zapato y te machuca con el tacón? ¿Qué piensas? Yo ya sé la respuesta, yo creo que tú también. Analiza la situación y discute lo siguiente dejando registro en donde, en tu cuaderno de trabajo, como ya lo empezaste a hacer desde la semana pasada. Pero hay otra pregunta, dice, ¿por qué un colchón se hunde más cuando te paras sobre él que cuando te acuestas? ¿Qué ocurre si se aplica la fuerza de un líquido? ¿Hay alguna diferencia? ¿Y se aplica fuerza sobre un gas? ¿Qué ejemplos podría mencionar? Haz una lista. Tú tienes un chimbo de gas, ¿verdad? ¿Qué pasa dentro de ese chimbo? ¿Qué es lo que está y qué es lo que sale con presión? Es un gas, ¿verdad? Y en un spray o un bote de pintura de spray o muchos utensilios o accesorios que venden, hay presión. Entonces, ¿qué puede haber? Puede haber presión sobre agua o un líquido o sobre gas. Lo vamos a seguir investigando. Para corroborar nuestra respuesta y conocer algunos conceptos, vamos a experimentar, pero antes sigamos indagando sobre algunas ideas. Fíjate bien. ¿Qué sería más doloroso? ¿Estar de pie normalmente o de puntilla? O sea, por la punta de los pies, media hora. ¿Cómo sería más fácil clavar un clavo de punta o de cabeza? Siempre utilizando un martillo. ¿Cómo es más fácil reventar un globo? ¿Con la punta o el borrador de un lápiz? Ya tienes la respuesta, ¿verdad? Escribe lo que piensas en dónde, en tu cuaderno de trabajo, ahí con la ayuda de tu maestro para que te guíe. Otra pregunta, ¿en qué situaciones de la vida cotidiana podríamos decir que has experimentado una presión grande, grande, grande? Las preguntas se pueden llevar a pensar la relación que existe entre la presión ejercida sobre un objeto y la fuerza que aplicamos sobre, pero una parte de esa superficie. Entonces, ¿cómo sería la relación entre presión y fuerza? Y entre presión y área. ¿Cómo sería? Veamos este experimento para poder comprobar. Al aplicar una fuerza dependiendo del área donde se aplique, así será su efecto que puede ser descrito mediante la magnitud de presión. Y llegamos a la tan famosa ecuación o fórmula en física. La presión es igual a FA sobre A, donde P es presión, ¿correcto? AF en este caso es la fuerza y A es el área donde se aplica esa fuerza. Mira, observa, tenemos este triángulo que puede ser utilizado como el famoso triángulo también de distancia, tiempo y velocidad, ¿verdad? Lo vamos a ir analizando y practicando poco a poco. Creatividad. Un objeto o sustancia en reposo en contacto con otro ejerce una fuerza que es perpendicular, o sea que va a la par, ¿verdad? A la superficie donde reposa. Por ejemplo, cuando te sientas en una silla, la silla ejerce una fuerza sobre ti. Y digo, y eras tú, pero yo no la siento, pero sí existe. A la relación de la fuerza perpendicular con una superficie de contacto se le denomina presión, que es el tema principal de esta clase.
Relaciona la fuerza, el área y la presión. Veamos, ¿qué materiales vamos a utilizar? Aquí vamos con la experimentación. 2 hojas de cartulina tamaño carta, 20 tachuelas y 2 globos. Y vamos a hacer eso. Número 1, ahí tenemos las cartulinas con las tachuelas. Procedimiento. Toma 16 tachuelas y forma una superficie cuadrada. Incrustándola sobre una hoja de cartulina, procura que las puntas de las tachuelas formen una cama al reverso de la hoja. Esta es la famosa cama de clavos. Así, de esta manera. Quitan las tachuelas. Y todas tienen que estar en un mismo nivel. Repite el paso anterior utilizando una tachuela y la hoja restante, o sea, en una sola hoja, una tachuela. Ahora, vamos a inflar 2 globos y procura que queden del mismo tamaño, o sea, se inflan de la misma proporción. Sobre la hoja que tiene 16 tachuelas, sitúa el globo y ejerce una fuerza moderada sobre él, o sea, apriétalo. Okay. Así apriétalo y observa. Así, de esa manera. Realiza lo mismo con el otro globo sobre la hoja que posee solamente una tachuela. Luego contesta en tu cuaderno de trabajo. Ahí está, una. ¿Qué va a pasar ahí? Creo que ya tiene la idea. ¿Qué ocurre? ¿Explotan? De ser así, ¿cuál fue más fácil de explotar? ¿Qué magnitudes físicas intervienen? Recuerda que la vimos en la fórmula ahí atrás anteriormente. Si dirás fuerza y área, pues está muy bien con la respuesta. ¿Cómo es la relación entre las magnitudes que intervienen? Recuerda que dijimos una palabra matemática. Paralela, ¿verdad? Correcto. Exacto, estás contestando muy bien en tu cuaderno de trabajo. Si aplicamos una fuerza sobre un objeto, la presión es mayor a medida se disminuye la superficie de contacto. Aquí la superficie de contacto con este globo solo es una tachuela, entonces es menor la superficie de contacto y la presión que pasará también va a ser menor para poder explotarla. Ahora bien, el principio de Pascal, que es lo que queríamos llegar al final, se cumple que para fluidos incomprensibles, que son los que no se ven alterados en su densidad cuando se aplica presión. Bien, calculando la presión sobre una superficie. La presión es la letra P, que ejerce una fuerza sobre, que es la letra F mayúscula, sobre una superficie que es la letra A mayúscula. Aumenta cuando disminuye la superficie de contacto, quiere decir que son inversamente proporcionales. Claro, un concepto de matemática, allá por sexto y séptimo grado. Las magnitudes pueden relacionarse por medio de una fórmula donde puedes calcular la presión, conociendo que la fuerza y la superficie de contacto. ¿Te recuerdas del triangulito famoso que vimos? Muy bien. Notación. En el Sistema Internacional de Unidades, la presión se expresa en una unidad equivalente a cierta cantidad de newton sobre metros cuadrados. O sea, n sobre m elevado al cuadrado. A esta unidad se le llama Pascal y su símbolo es PA, que es el apellido de un famoso matemático, Blaise Pascal, un francés. Calculando la presión hidrostática. Hidro viene de qué? De aire. Vamos a hablar de los gases. Los fluidos de reposo también ejercen presión y se llaman presión hidrostática. Depende de la densidad, la magnitud de la aceleración gravitatoria, que es la letra G. Densidad no lo vamos a determinar o a identificar con la letra D, sino que con la T. Magnitud y la aceleración gravitatoria con la letra G. Y la altura, igual que en matemática, con la letra H minúscula, del lugar donde pretende calcular la presión. Puede relacionar las magnitudes mediante la fórmula para el cálculo de la presión hidrostática. Ojo al dato. Para la magnitud de la aceleración gravitatoria se tomará el famoso valor del sistema internacional reconocido por toda la comunidad científica, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué es eso? Esa es la gravedad. Y es un dato que debes permanecer siempre en tu memoria. Cuando te pregunten cómo está conformado los datos o qué valores tienen para determinar la gravedad aquí en nuestro planeta. 9.8 metros sobre segundo cuadrado.
Ok, veamos aquí, la fuerza es igual y vamos trabajando. Recuerda que hay ciertos valores que podemos ir dando. Igual a 6.67 por 10 elevado a la menos 11. Todo esto es matemática. Lo que quiero llegar es que a través de valores que tú puedas obtener en este ejemplo ya está resuelto. Al final vamos a tener los Newton, que es 0.983. Bien, ¿podemos hacer algunos ejercicios similares? Claro que sí, ahí se estaba resuelto. Comunicación. Aplicando presión. Discute con tu compañero sobre las aplicaciones de la presión y acerca de las siguientes dificultades. No sé si tú tienes bicicleta. ¿Qué haces cuando tu llanta está ponchada y la arreglan y le ponen un parche? ¿Qué hacen para que pueda funcionar de nuevo? Correcto, le colocan una bomba. Y dentro de la bomba que tiene que haber aire y que van a hacer una presión. Cuando haya esa presión, ese aire fuerte va a entrar en el neumático y va a inflarse. Igual con los carros, con las motocicletas, con cualquier vehículo. Ahí estamos hablando de presión en gases. Bien. ¿Te acuerdas de este experimento? Si aquí hace una menos presión y aquí una menos presión, ¿cuál va a reventar primero y por qué? En la actividad B realizamos el experimento que se muestra a la derecha, ahí arriba. Ahora responde, ¿qué pasaría con los globos en cada caso? ¿Cómo sería la presión en cada globo? ¿Menor o mayor? En la actividad C realiza una experiencia similar a la figura de la derecha, con la diferencia que son más orificios en la vejiga. Al inicio el sistema se encuentra lleno de agua. O sea, vemos un globo lleno de agua con orificios pequeños y le introducimos aire, lo bombeamos y ¿qué va a pasar? El agua va a salir por todo y cada uno de los orificios que tiene. Responde, si desplazas el émbolo es este eje que está acá, para comprimir el agua C, ¿en cuántos agujeros saldría el agua con mayor presión? Sería de contarlo, pero de hacer el experimento. Creo que si tienes material junto a tu maestro lo puedes hacer. ¿Qué aprendimos? Aprendimos a percibir y calcular la presión. Desarrollamos experimentos donde nos dimos cuenta de la relación que tiene la presión con la fuerza y la superficie o área de un objeto donde se aplica cuando es sólidos. Ojo al dato, la presión atmosférica es la ejercida por la atmósfera sobre lo que nosotros, sobre los cuerpos y sustancias que habitan en donde, en toda la Tierra. Por otra parte, aprendimos que para el cálculo de la presión en fluidos es conveniente utilizar la densidad, la magnitud de la aceleración gravitatoria y la altura donde queremos calcular la presión. ¿Te acuerdas que las unidades para medirla en estos casos es el pascal? A la aceleración de la gravedad, aquí tenemos la idea. En la aceleración que produce la fuerza de atracción gravitatoria entre dos cuerpos que también dependen de la masa y del volumen. La aceleración de la gravedad terrestre en alturas cercanas a la superficie terrestre, ¿se recuerda el valor? Gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Experimentemos al principio de Pascal, donde comprobamos que la presión sobre un fluido encerrado transmite la presión de forma similar a todas las direcciones, como el globo que tiene agua y le hacemos agujeros y luego le presionamos aire. Dicho principio tiene múltiples explicaciones en la actualidad, que más adelante vamos a ver ciertas maquinarias de construcción que se utilizan ese principio, como la prensa hidráulica, ¿verdad? Notación, la presión atmosférica suele representar en unidades de atmósfera, que se representa como una atmósfera es igual a 101.325 que Pascal. Veamos este pequeño video, no tengo derecho de autor.
¿Siguió el experimento? Claro que sí. Y llegamos al final de la clase.